Welcome students. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestras clases de literatura. Bienvenidos a este su espacio del aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar de los cantares de gesta. Continuamos con el tema de la Edad Media y el Renacimiento. Vamos a ubicarnos en la Edad Media y vamos a ubicarnos en el cantar de gesta. ¿Qué serán los cantares de gesta? Y tenemos aquí el cantar del Mio Cid. Soy su teacher Moisés Roque y acompáñenme en esta nueva sesión. Durante la Edad Media, como ya en la clase pasada hemos hablado, durante la Edad Media básicamente la lengua de la escritura de mayor prestigio fue el latín. O sea, el latín fue prácticamente la lengua oficial durante la Edad Media. ¿De acuerdo? En esa lengua, dice, se escribieron las obras más importantes de religión, de filosofía, etc. Por ejemplo, tenemos las lenguas romances que comenzaron a surgir luego, la francesa, la alemana, italiana, castellana, que son prácticamente los hijos del latín. Se comenzaron a escribir en estas lenguas, unos cantares que fueron transmitidos de manera oral, ¿de acuerdo? O sea, un tipo de narración que se hacía en público, en las plazas, en los lugares públicos. Estos eran los cantares de gesta. Ya en el siglo XII, dice, recién empezaron a escribirse las lenguas vulgares o románicas. Bueno, vamos a detallar qué es un cantar de gesta. Dice, son obras de composición oral, recogidas por los juglares. ¿Quiénes eran los juglares? Eran los, una especie de los poetas públicos. Ellos que en la calle, en las plazas, relataban historias. Ellos son los juglares. Para ser más exacto, por ejemplo, ellos, una especie más o menos así, ¿no? Relataban, dice, hazañas de los héroes de un pueblo o nación medieval. Los héroes eran caballeros nobles, valientes y virtuosos. Los cantares de gesta existieron entre los siglos XI y XII. Estamos hablando entre el año más o menos 1000 y 1100, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características de estos cantares de gestas? Dice, eran poemas anónimos, o sea, no tenían autor, lo componían trovadores, o sea, estos juglares justamente, ¿no? La métrica era irregular, no tenía una regularidad. La poesía era popular, o sea, del pueblo, los héroes del pueblo, las hazañas del pueblo, etcétera, ¿no? Y de transmisión oral, que era lo más importante, ¿no? No había una escritura directa para estos cantares de gesta. Continuamos. Este tipo de cantares de gesta en la actualidad se conservan más de 100 todavía. Hubo infinidad de ellos, sin embargo solamente hay 100, pero los más, representativos en la actualidad lo tenemos en Francia, España, Alemania e Inglaterra. En Francia está el cantar de Roldán, en España, justamente lo que hoy vamos a hablar, el cantar del Mio Cid, en Alemania el cantar de los Nibelungos y en Inglaterra el Beowulf. Bueno, vamos a ver, continuamos, vamos a desarrollar o vamos a explicar la estructura del cantar del Mio Cid. El género es épico. Teacher, en realidad no sabemos qué es el género épico. Bueno, a ver, les explico. En la literatura tradicional o el actual que tenemos, hay 3 géneros. Tenemos el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Pero, el épico comenzó justamente en Grecia, para ser más exacto, y como Roma invade Grecia, este género épico queda en la tradición. No se desarrolló más, ¿por qué? Porque ya dejaron de existir héroes, dejaron de existir hazañas. Entonces se quedó, pero está relacionado con la narrativa. Muy bien, con la narrativa, con el género narrativo. Especie justamente es un cantar de gesta. En la actualidad ya hay casi prácticamente ya no se hacen cantares de gesta, solamente se tienen estos cantares de gesta que nos han dejado desde el siglo XI, ¿no? El tema, dice, la pérdida y recuperación del honor del Cid. El Cid, ¿quién será el Cid? Bueno, a través de esta imagen podemos darnos cuenta que es un caballero, ¿no? Recuerden la Edad Media, prácticamente a través de los feudales, el feudalismo,
vienen los caballeros, ¿no? Existen los caballeros. Este libro o este cantar, que en realidad no tiene autor, es anónimo, tiene una estructura, o sea, tiene tres partes. La primera parte trata del destierro del Cid. El Cid es desterrado, ¿no? Del lugar donde vivía. Luego vienen las bodas de las bodas de las hijas del Cid y termina con la afrenta de Corpes. Básicamente, este cantar del Mío Cid es una obra literaria muy representativa. Prácticamente en España, en la actualidad, es como el inicio de su literatura, de su lenguaje prácticamente, de la lengua castellana, y es una joya dentro de la literatura mundial, ¿no? Continuamos, a ver. A ver, dentro de esta obra, dentro de los personajes tenemos al Cid Ruy Díaz de Vivar. Es un caballero del rey Alfonso VI. Alfonso VI, el rey de Castilla, García Ordóñez, doña Jimena, doña Elvira, que prácticamente son doña Elvira y doña Sol, que son las hijas del Cid, y doña Jimena, que es la esposa del Cid, los infantes de Carrión y muchos más, ¿no? Como tenemos acá, muchos más. A través de estas imágenes, ustedes más o menos se pueden hacer una idea de quién es el Cid y qué hizo después el Cid, cómo fue juzgado, etc. De eso trata nuestra obra. Bueno, a continuación les voy a dejar con un resumen de esta obra. Estén atentos, espero que la entiendan, espero que les sirva. Y bueno, a ver. Primer canto, el destierro. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Campeador, que quiere decir básicamente luchador o batallador, es un personaje querido en Castilla, pero por razón de algunas envidias, terminan haciendo que el rey Alfonso VI crea que el Cid se robó lo recaudado en Sevilla y lo destierren. Es por esta razón que tiene que irse y junto a él se van varios personajes, como Martín Antolínez, Pedro Bermúdez y varios más. Este Antolínez es quien le provee de comida y quien le consigue un préstamo de unos judíos, Raquel y Vidas, para que pueda comenzar su viaje. Este préstamo le consiguen a través de una estafa, cuestión que pone un poco en duda la total nobleza y bondad del Cid, aunque se dice que es un elemento común de la época. Si bien todos quieren al Cid, nadie puede hospedarlo por orden del rey. Una niña se acerca a hablarle, pero solo para decirle que tiene que irse. Él comprende amablemente que no pueden poner en riesgo a nadie y se va. No quiere que nadie tenga problemas, mucho menos su esposa e hijos, a quienes deja en el monasterio de San Pedro de Cardeña bajo la protección del abad Sancho. Acá comienza la conquista por parte del Cid y sus soldados. Van a Castejón, a Alcócer y triunfan en ambos lados. Pelean en la batalla de Tébar y el conde Remont es capturado por el Cid, quien sin embargo no lo trata mal, pero que se niega a comer por haber sido justamente capturado. Pero el Cid es tan amable y cordial que logra hacer que el conde vuelva a comer y hasta lo libera. Es importante recalcar que Dios y el cristianismo tienen una fuerte presencia en el cantar. Las tierras que conquistan no son tierras cristianas. A cada conquista también, el Cid se encarga de enviarle una parte al rey en busca de su perdón. Segundo cantar. Las bodas de las hijas del Cid. Luego de haber conquistado estos lugares, el Cid decide enfrentarse a los moros y es entonces que va hacia Valencia. Luego de conquistarla, envía a su amigo, Minaya Albert Fáñez, hacia Castilla para que le dé al rey los respectivos regalos, pero también para que le pida que por favor le deje al Cid volver a ver a su familia, reunirse con ellos. El rey termina aceptando y el Cid se reencuentra con ellos. Todo es alegría e incluso el rey lo perdona, lo que tanto buscó el Cid a través de regalos y lealtad. Luego de esto, las hijas del Cid se casan con los infantes de Carrión, es decir, como que escala de categoría, ya que eran tipos más posicionados socialmente. Pero igualmente, el Cid desconfía de ellos. De todas maneras, se casan. Tercer cantar. La afrenta de Corpes. Y ya para llegar al último tramo del cantar del mío Cid, tenemos el problema que tuvo con los infantes de Carrión, que ya se dejaba ver con la desconfianza del Cid hacia los mismos. Y es que los mismos son unos cobardes y lo dejan ver cuando huyen de las peleas o problemas que se presentan. Sin embargo, todavía esto no lo sabe el Cid porque los soldados lo ocultan y se burlan de los infantes. Estos se sienten humillados y quieren vengarse. Vuelven a Carrión de los Condes con las hijas del Cid, es decir, sus esposas, y en Robledo de Corpes las azotan y las dejan abandonadas para que sean comida de lobos. El Cid eventualmente se entera y se llena de furia. Pide justicia al rey y es así que llama a una corte en Toledo y comienza el juicio. Al Cid le son devueltas las espadas que entregó como dote.
Al final se termina anulando la boda y planean unas nuevas, pero con los príncipes de Navarra y Aragón, es decir, muchísimo más importantes que los infantes. Y así es como termina El Cantar del Mío Cid, obra pequeña para leer, pero interesante para continuar Muy investigando. bien. Ya habiendo escuchado y visto el resumen prácticamente de esta obra literaria, te invito a que investigues más sobre el cantar de los Nibelungos, por ejemplo, el cantar de Roldán y los demás cantares, ¿no? Y te inmiscuyas más en este mundo medieval que nos lleva a la imaginación, a la libertad, al escape de este mundo real, ¿no? Y para eso sirve la literatura. Bueno, sin más, me despido hasta la siguiente sesión. Goodbye.